también de mí porque no soy como me ves. Y si hablas muy bien de mí puedes quedar mal. Pero gloria a Dios, que es un poquito rebelde en lo que es la palabra. Es verdad que hace mucho tiempo empecé en lo que es creer en la salvación, en la restauración. Algo que me motiva a hacer todo esto es la familia. Yo antes de empezar con lo que hoy traigo para ustedes, quiero leer dos versículos que ya los conocemos perfectamente, pero siempre nos enfocamos nomás en uno. Y Dios nos ha llamado y Jesús ha venido a nosotros para que no dejemos a nadie fuera. Entonces, el versículo que todos lo sabemos de memoria y lo decimos siempre es Juan 3:16, ¿verdad? ¿Cuántos se lo saben? Ok, vamos a ver Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, tenga vida eterna. ¿Verdad? Ese versículo es bien importante en nuestra vida. Ahora mi pregunta es, ¿quién se sabe el 17? Porque ese versículo es igual o más importante que el 16. De ese versículo depende el que tú le puedas dar amor, que le puedas dar palabra al que tú piensas que no está a tu nivel. Porque tú siempre tienes que pensar esto. Lo que dice en el versículo 17 es esto. Lo pueden repetir conmigo. Ese no está en los versos que tengo, pero es importante porque de ahí depende todo. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Verdad que cambia? ¿Verdad? O sea, yo creo, dice en el 16, el que cree, y dice, yo creo soy salvo, pero él no vino nomás por mí, vino por todos, los que están aquí, los que están afuera y los que van a llegar. Porque él no quiere que ni uno se pierda. Siempre, esta es mi tercera predicación. Y yo nunca me voy a salir de eso, porque mi fe, en mi primera predicación, dije, mi fe es que todos nos vamos a salvar. Y me han preguntado, pero gente se va a perder, sí, pero yo no soy juez. Mi fe tiene que ser, mi oración tiene que ser por todos, nos guste o no. Amén. Bueno, ahora voy a entrar en lo que hoy traje. Al principio, cuando yo llegué a esta congregación en el 2014, cuando yo llegué, había una serie, estaban en una serie de predicaciones, y yo venía con mucha necesidad, venía buscando respuestas. Yo quería que me contestara así, que me dijera, José, esto es lo que tienes que hacer, ve y hazlo. Y me recuerdo que cuando llegamos, la serie decía la vida verdadera. Entonces vine la primera semana y todos los hermanos parece que ya tenían semanas en esa serie y ya se lo sabían de memoria. Entonces todo, yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador. Todos los versículos. Entonces, bueno, la segunda semana llegamos
y vamos a repetir. Estamos en la serie La Vid Verdadera. Ok, la tercera semana, la cuarta semana, pasaron como 6 semanas y yo ya me estaba molestando porque era lo mismo y yo no entendía nada, no comprendía nada. Y hasta este día, hoy en la mañana, yo no comprendía nada. Pero hace 2 semanas, cuando me dijeron, prepárese hermano porque queremos que traiga la palabra. Entonces, y curiosamente, la primera palabra que me dice, yo soy. Yo soy. Y empiezo a buscar la palabra yo soy. Y la palabra yo soy me lleva al capítulo 15 de Juan. Y empiezo a leer, a entrar en los versículos, y en el versículo 15, perdón, en el capítulo 15 y el versículo 1, empecé a leer. Y dice, yo soy la vid verdadera. 10 años después, y yo digo, pues me tenía tan ocupado que yo estaba buscando respuesta, y aún en no poniendo atención en esta serie de predicaciones, Él estaba trabajando en mí. Y el fruto de todo eso, mi hija acaba de dar un ejemplo enorme. Un ejemplo donde dice, yo fui a esa convención donde estuve con otros jóvenes que escuchan las experiencias de ellos, que no es necesario que tú las pases para poder estar ahí. Aprende de lo que escuchas. No esperes a vivir lo malo para, me pasó. No, vamos a hablar hoy de cómo Él me mostró que yo les hable este día de lo que es la vida verdadera. Amén. Vamos a empezar en el versículo 1 de Juan 15. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve mucho fruto. Ok, vamos a parar ahí. ¿De quién está hablando? Yo pensaba que estaba hablando de mí. Yo pensaba que estaba hablando de ustedes. Pero hoy yo le digo a mi esposa, no tengo cash, voy a ir a la tienda y voy a sacar lo que vamos a dar. Y mientras en los 5 minutos que me toma de ir de mi casa a la tienda, me dijo que no dijera eso. Yo no estoy hablando de ti, ni de los hermanos, yo estoy hablando de mí. Dice, yo soy. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Jesús dice, mi Padre es el labrador. Todo lo que en mí no lleva fruto, Él lo está quitando. Para que lleve fruto. No está hablando de ti, no te pongas ahí. Ya llegará el momento donde te va a hablar a ti. Y me lo empezó a poner tan bonito y que me empecé a emocionar. Entonces dije, entonces no me preocupo en lo que estuve tratando de buscar, en lo que estuve tratando de leer para traer el mensaje perfecto, porque tú me lo estás diciendo. Entonces, dice en el versículo 3 nos quedamos. Entonces ya ahí sí ya vienen ustedes, en el versículo 3, ahí ya vengo yo. Ahí ya me está incluyendo un poquito. Porque ¿qué dice? Ya vosotros
estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Sí ven? Porque a veces nosotros nos queremos poner desde el principio. Y desde el principio ustedes, en el versículo 2, ustedes ya estaban calificados. Porque dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y dice, yo no estoy dando fruto, ya estás descalificado. Y tú ni siquiera estás ahí, él está hablando de su persona, de lo que el Padre está haciendo en él, porque él estaba aquí. En carne y hueso como tú y yo. Y en el versículo 3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y el versículo 4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Sí? Si no permanecemos en Él, no podemos llevar fruto. Él lleva fruto porque dice en el versículo 1, yo soy la verdadera y mi Padre es el labrador. O sea, el Padre aún a Él le quitó esas cosas que Jesús tenía para que diera fruto. Entonces, y yo adentré un poquito en esto, en la familia. Dice, si permanecemos en Él, vamos a llevar fruto. Entonces, ¿quién es el responsable de la familia? ¿Quién es el jefe de familia? ¿Quién es el que tiene que llevar un orden? Porque para que los hijos lleven fruto, nosotros tenemos una tarea que hacer. Independientemente si es tu hijo o no. Porque hay un dicho en el mundo que dice que el que quiere a la vaca quiere el chivito, ¿no? ¿Sí lo han escuchado? ¿O no? ¿No lo habían escuchado? Si compras la vaca y trae un chivito, o sea, si compras la vaca, quieres también el becerro. Es tu responsabilidad. ¿Por qué? Porque entonces si no te vas a hacer responsable, déjalo como está. Porque alguien más lo puede hacer. ¿Sí? Yo me crié en una familia, vamos a decirlo, disfuncional, porque mi papá murió cuando yo tenía 7 años. Mi mamá nos dejó un tiempo y cuando a la edad de 12 años pues ya llegamos con ella y ella tenía un novio. Entonces, y fue muy difícil, o sea, yo por mucho tiempo le guardé rencor, por mucho tiempo resentimiento, pero cuando nosotros venimos y empezamos a escuchar la palabra de Dios, nos empieza a limpiar, nos empieza a quitar esas ramitas, como dice aquí, de que te empieza a limpiar y empiezas a ver las cosas de otra manera. Porque hay una responsabilidad y hay una obligación. Tanto en el trabajo como en la familia. Hay familias, como padre, es responsabilidad mantener a la familia unida, es una responsabilidad, ¿verdad? No es una obligación, es una responsabilidad. Pero se puede convertir en obligación, porque si tú decides apartarte de tu familia, entonces viene la ley y te obliga
hacerte responsable de ello, pero ya no lo haces por responsabilidad, es una obligación que tú cada mes tienes que darle lo que tu hijo necesita. Pero ya no es una responsabilidad, y ya se volvió una obligación. Al igual que cuando tú sirves en la iglesia o en tu trabajo, hay dos formas de verlo. En mi trabajo, yo quiero ser responsable y estoy siempre ahí. Pero ese siento que es mi responsabilidad. Pero cuando vienen mis superiores y me dicen, José, queremos que hagas esto de esta y de esta y de esta manera, así como te estoy diciendo. Entonces, yo digo, no, pero lo podemos hacer de esta manera. No, hazlo como te dije. Entonces, yo me pongo contento. ¿Por qué? Porque cuando me dicen como yo digo, mi responsabilidad se queda acá y empiezo a hacerlo por obligación. Cuando yo estoy haciendo las cosas por obligación, ya no es mi responsabilidad si algo sale mal. Salió mal porque tú me dijiste cómo, sin dejar que yo fuera responsable. Yo sé lo que tú me dijiste. Pero no me llames la atención, no me regañes por algo que tú me obligaste a hacer, que yo no quería. ¿Sí? Entonces, las cosas funcionan así, de esa manera. Aquí en este versículo, por ejemplo, dice, permanece en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. No hay forma de que nosotros llevemos frutos si no permanecemos en él. Tenemos que estar cerca de él para que nosotros podamos llevar fruto. Entonces, en el versículo 5 cambia. Voy a repetir la palabra yo soy. Dice en el versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que no permanece en mí y yo en él, el que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto. Y la otra parte del versículo dice, porque separados de mí nada podéis hacer. Y esta es otra palabra que a mí me ponía, cada vez que la escuchaba, me ponía a pensar, ¿cómo que apartado de él nada puedo hacer? Yo puedo hacer lo que me dé la gana, ¿sí o no? ¿Y ustedes no pueden hacer lo que quieran? ¿Verdad que sí? Todos podemos hacer lo que queramos, pero él dice que apartado de él nada podemos hacer. ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿qué es lo que no puedes hacer? Apartado de él. Separado de él, dice, no, nada puedo hacer. Nada puedo hacer bien. Nada puedo hacer bien. Puedo hacer muchas cosas, pero todo lo voy a hacer mal. ¿Por qué? Porque estoy separado de él. ¿Cuándo estás separado de él? Te voy a dar un ejemplo en mí. Del 2014 al 2020 no falté ningún día, ni un día. Todos los domingos íbamos, todos los domingos. Cuando vino la pandemia, ya empezamos ¿cómo se llama? Por Zoom. Entonces, empezamos bien.
La primera semana nos sentamos y vimos el servicio, escuchamos. La segunda semana también. La tercera semana ya iba, mientras estaba el servicio, iba por mi café y regresaba. Iba al baño y regresaba. Iba a hacer esto y regresaba. Entonces, y después, si tenía tiempo, miraba, y si no, no. Todo el año, yo creo que si vi 4 servicios, vimos. Entonces empecé a separarme de él. Y ya no estaba saliendo nada. Después regresé y empecé a excusarme en que, ¿para qué voy si no hay crecimiento? O sea, es que no hay crecimiento, es que ahí no crezco. Pues no vas a creer, no vas a crecer si no lees. El crecimiento no viene de lo que yo estoy hablo aquí en este momento. El crecimiento viene si tú crees y empiezas a buscar. Nadie viene aquí para crecer, viene aquí para convivir, para escuchar un consejo. Después empecé a escuchar, ¿a quién le gusta la música norteña? A mí me gusta mucho la música. Y luego empecé a escuchar a un artista que se llama El Fantasma, y algunos trabajadores donde yo trabajo empezaron a ver que yo estaba escuchando esa música. Ya sé que te voy a regalar para tu cumpleaños. Y me regalaron un sombrero. Entonces ya me sentía en el ambiente, pero yo lo que quiero es una tejana. Viene un señor de Texas y nos compra un camión usado y dice, no me lo puedo llevar, pero voy a regresar en 2 semanas. Dice, y yo ese día traía el sombrero. Y me dice, ¿te gustan los sombreros? Sí. Dice, ¿y tienes una tejana? No, te voy a traer uno. Entonces, y está, pero bien entrado en eso. O sea, yo me sabía las canciones de memoria y las cantaba, y en mi casa ponía una voz, tenemos bocina que me salía a nadar a la alberca y ponía los corridos y bien emocionado. Y lo peor es que mi familia me aplaudía, me gustara eso. Y yo los estaba llevando a que les gustara eso. Hasta que llegó un día y me dijeron, hay un concierto en Ontario, te compramos el boleto, suertudo, ¿no? Te compramos el boleto para que vayas. Y empezó. A no gustarme, porque me dice mi hija, de repente, ¿a dónde vaya? Me dijo, va a ir a un concierto de uno de ellos, pero está lejos. Pero, vaya, entonces, pero era mi responsabilidad lo que ella estaba empezando a hacer. Y después, que va a haber otro concierto, ya empecé a oponerme. Y ¿quieres ir tú a ver a esta persona? Pero mira, puedes ir, y esto, ¿cuánto cuesta el boleto? Tanto, ¿no? Después el trabajo, el mismo artista al que yo estaba siguiendo, vamos a ir, ¿quieres ir? Es gratis. No,
y empecé a poner ya más atención a palabras que se escuchaban hasta que, así, hermano, así. Escuchando una canción, una palabra dijo que no me agradó. Y empecé a sentir ya. Escuchaba, ponían la música en el trabajo, ya me empezó a hacer ya no agradable, sino desagradable, hasta que una de los que trabajan conmigo, el esposo, le empezó está en tratamiento de lo que es cáncer, y cuando él empezó en ese tratamiento, la esposa empezó a escuchar alabanza. Y ya empezó a cambiar los corridos por alabanza. Así que lo están escuchando, ¿y por qué escuchan eso? Pero empezó en mí a volver. Y después, Dios sabe por qué hace las cosas o mueve las cosas, líderes empezaron a irse. Y jóvenes empezaron a entrar. Y en eso, pues, Emily fue al empoderamiento y después regresó y ya tuvo la oportunidad de que si alguien quería cantar, pues cantar. Entonces voy haciendo bullying de eso, le digo, ¿te acuerdas cuando cantábamos los corridos? ahora estás, eso sirvió para que tú empezaras a cantar, pero no era algo bueno que estaba haciendo. Porque a veces cosas nos parecen bien y las hacemos, pero no sabemos a los que estamos arrastrando. Mi hijo juega fútbol. O sea, les estoy contando esto para que vean que no somos perfectos, y los hijos tampoco. Mi hijo juega fútbol y la temporada pasada estábamos, entró en un equipo, porque son de fútbol rápido, juegan 36 minutos, y llegó un niño bravo, y Samuel disfrutaba el fútbol, pero llegó un niño bravo, o sea, de los que tiran patadas, reclaman, no se dejan, y a mí me cayó bien el niño. O sea, a mí me gustaría que Samuel fuera así. Entonces, y le pegaba fuerte al balón, y Samuel le empezó a gustar, como decía, él es bueno, sí, dile que enseñe, dile cómo le pega. Y empezó, y dejé que él se juntara con él. Yo no quería invitar los sábados a que fuera a jugar con él, porque me gustaba el carácter del niño, lo fuerte. Entonces, y de repente envía a Samuel reclamándole al rey, está aprendiendo, me agradó. Digo, ok, que no se deje. Y después se me volvió un problema. Porque cuando el niño se fue y entró en otro equipo, lo primero que vi que no me gustó, le digo, Samuel, ve por el balón, y llega ahí a pegarle al otro niño. Le digo, no, así no. Y sí, se me quedó viendo con mirada retadora. ¿Qué pasó aquí? Y se fue y siguió jugando. Después, y perdieron, porque el otro equipo es muy bueno.
A él le tocó los primeros 3 campeonatos, que era bueno, ganaron los tres campeonatos. Llegó ese niño así y empezó a bajar mucho, porque dejó de jugar, dejó de divertirse por reclamar, pegar y renegar. Y yo estaba de acuerdo. Hasta que hace 2 semanas perdieron y Samuel y ven, dale la mano a los del otro equipo, y dijo, no, se dio la vuelta y se fue. No, esto no es así. Y empecé a tratar, ya no, ahora estoy que empezar a trabajarlo de otra manera. Y hemos empezado con mi esposa a hablarle de lo que tiene que hacer. Porque cuando él se dio la vuelta y se fue y no saludó a los niños, yo sentí vergüenza de mí. Me di vergüenza porque los papás de los otros niños no van a decir nada de él. Van a decir de mí. Es del niño grosero. Él no, yo le dije, Samuel, ven a dar la mano, no. Se fue. Pero eso no empezó ahí. Eso no empezó hace 2 semanas, empezó el año pasado, cuando yo lo dejé que alguien más le enseñara lo que yo debería de haber hecho. A veces queremos que los hijos sean firmes, fuertes, pero no con nosotros. Que sean allá, pero no con nosotros, y eso nos trae a nosotros momentos difíciles. Ayer dijo que compráramos donas para el equipo y compramos suficiente para los 2 equipos. Entonces íbamos en el carro y dijimos, bueno, compramos suficiente, les vamos a dar a los 2 equipos. Y no me recuerdo qué fue lo que dijo, que íbamos a dar donas para qué. Para que se les quitara y les diera qué, diabetes. Dice, okay, les vamos a dar donas y el azúcar les va a dar Samuel. Y le digo, Samuel, por el espejo, digo, eso no es así. Tú no puedes dar algo, aunque te ganen, aunque seas bueno, aunque sean buenos, tú no puedes dar algo de esa manera, porque no está bien. Le dice mi esposa, no, Samuel, así no es. Le dice, tú tienes, le dice, que pensar que si tú deseas algo mal para alguien más, posiblemente pase a ti. Entonces, y ya fuimos, hubo el partido, y ya cuando salimos, lo que dice él, le digo, Samuel, fallaste un gol, solo, nomás tenías que tirar y iba a ser gol. Dice, sí, pero, dice, como fallé, o sea, me volteó lo que yo le estaba diciendo, que cuando tú deseas algo malo para alguien, te pasa a ti. Entonces dice, pero después, dice, se regresó, dice, y sí lo pude ver. Dice, porque tuve un second chance. Okay. Entonces, ¿a qué voy con esto? A veces nos parece divertido
lo que hablamos, pero en realidad, si nosotros dejamos que alguien más haga las cosas por nosotros, nomás porque nos gustan, las cosas no van a terminar bien. Volviendo al versículo 5, dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Entonces tenemos claro, ¿verdad? Que sí podemos hacer muchas cosas, muchas, lo que querramos, pero nada te va a salir bien. Si permaneces en él, la garantía es de que todo lo que hagas te va a salir bien, porque estás confiando en él, aún sabiendo que uno dice, no era así, pero la promesa es que, o sea, las cosas, o sea, todo lo que hagas te va a salir bien. Dice el que en el 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Aquí es lo bonito, como Él te habla las cosas. Por eso les leí el versículo 17 de Juan 3, 17, porque dice que Él no envió a su Hijo a condenarlo, sino al salvarlo. Aquí parece que te está diciendo que el pámpano que no permanece de él va a ser echado fuera, cortado, seco y va a arder. Tú piensas que eres tú, completo. Piensas que si yo no hago las cosas bien, me saca y ya no pertenezco, ya no soy, ya no puedo hacer. No. Nos estamos equivocando otra vez. Porque al principio, ¿qué dice? Escucha bien el versículo 1. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Qué te está diciendo? Todo aquello que en ti no lleva fruto lo va a limpiar. O sea, Él no va a desechar a nadie. Él vino por todos y cada uno de nosotros, porque Él va a tener paciencia hasta que lleguemos al arrepentimiento. Tú quisieras que te haga a un lado y trate contigo y ya. No es así. Va a empezar a quitar lo que no tiene fruto, porque dice que tú ya estás limpio por la palabra. Tú ya estás limpio por la palabra que he hablado. Lo que viene y lo que te está pasando, que a ti no te gusta y a mí no me gusta, es que me está quitando lo que no da fruto. Te está doliendo, te está molestando, te está incomodando, pero es un proceso de limpiar. No te va a desechar. Si quieres, haz lo que te dé la gana. Corre a donde tú quieras, vete a donde tú quieras, haz lo que tú quieras, pero ¿qué crees? Que te va a alcanzar. Te va a alcanzar, de Él no puedes escapar. Y Él depende de ti si te dejas que te pone de una vez o a lo largo de la vida. Lo va a hacer, pero Él no va a echar a nadie fuera.
Hay una parábola que a mí me gusta mucho, porque dice que él invitó a gente a las bodas o al banquete y muchos no quisieron ir. Después dice, invitó a todos, cojos, mancos, ciegos, todos. Entonces, la idea que yo tenía sobre eso es que siempre me había dicho que muchos serán los llamados y pocos los escogidos. Pero yo pensaba que iban a ser muchos los llamados y pocos los escogidos para salvarse. Pero en esa parábola, a mí, o sea, con la fe que yo estoy profesando de que todos nos salvemos, esa parábola me fortalece. Porque dice que cuando el Señor entró a la fiesta, vio a uno que no estaba vestido para la fiesta y le dijo, sáquenlo. Entonces fueron muchos llamados, ¿verdad? Muchos. Porque dice que salieron hasta afuera del pueblo y los llevaron. Eran muchos, la fiesta era grande. Pero el que escogieron para sacarlo de la fiesta fue a uno. Pero yo estaba con la idea que muchos iban a ser llamados y pocos escogidos para salvarse. Pero no. Pocos escogidos para perderse. Y yo siempre digo, pero en esa fiesta escogió a uno y lo echó afuera. Espero que sea el mismo que echó afuera desde hace mucho. Yo digo, ojalá y sea él, que sea él, para que ya no agarren ninguno de los que estamos. Él te va a quitar todo aquello que estorba para que las cosas vayan bien. Todo. El 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. El 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo os he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Todo lo que Él habla aquí es para que estemos bien. Nunca vas a ser lo suficiente bueno para atreverte a hablar de Dios como tú quieres, porque siempre te pones a ti primero. Me siento que no hago las cosas bien para poder hablar de lo que Dios es. Sí, pero es que acuérdate que tú no estás hablando de ti, estás hablando de Él. Siempre acuérdate, no importa si tú hiciste algo mal, cuando tú hablas de Él, no estás hablando de ti, estás hablando de Él.
Yo he tenido no discusiones, pero cuando yo le digo, ¿qué tienes que hacer para ir al cielo? Dice, no, pues portarme bien, y pone muchas cosas. No. Tienes que creer que Él murió por ti en la cruz y vas. No tengo que hacer nada, no, porque es por creer. Pero, y esta semana, alguien me preguntó, dice, es que me está diciendo que por qué escucho lo que usted me dice, si yo soy católica, que vaya a la iglesia. Le digo, pues es que yo nunca he dicho que no vaya a la iglesia. Al contrario, yo le digo que vaya. Dice, pero es que dice que como usted dice que no tenemos que hacer nada para salvarnos. Les digo, pues es que la Biblia lo dice. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, para que nadie gloríe. Tú no has hecho nada, tú no tienes ningún mérito en lo que Él hizo. Y la misma persona me dice, José, en la Biblia hay un libro que se llama Efesios. Le digo, sí, y habla del nuevo hombre, de la nueva criatura, Cristo. Le digo, léelo. Y es precisamente en Efesios donde está el versículo que yo le estoy diciendo. Pero no tratemos de decirles, meterle miedo a nadie de que es por lo que hagamos. Hacemos las cosas bien porque ya somos salvos, no para salvarnos. En 2 Corintios 5, del 14 al 17 dice, y esto ya para cerrar, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El 16 dice, de manera que vosotros de aquí en adelante a nadie conocéis según la carne, y si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Lo que leímos en Juan 15 es Cristo según la carne. Ahí lo estamos conociendo según la carne. ¿Por qué? Porque Él todavía no había muerto y resucitado. Es lo que conocemos según la carne. Pero lo que conocemos está en el 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Apartados de mí, nada podéis hacer. Todo se hace nuevo. Y el versículo que les decía de Malaquías dice que el corazón de los hijos volverá a los padres y el corazón de los padres a los hijos. Entonces tenemos que empezar a ver las cosas de esa manera, a creerlo. Si no escuchaste soy como hijo, da el paso, porque la promesa es que tu padre va a venir a ti. Y si lo escuchaste como papá, da el primer paso, porque es promesa que el corazón de tu hijo va a venir a ti. ¿Cuándo? Él sabe el momento. Pero nosotros podemos empezar a hacer algo, porque
tenemos la promesa. Y nada de lo que hagamos en el nombre de Jesús va a ser en vano. Él está ahí siempre para ayudarnos en todo lo que nosotros no podemos hacer. Solo tenemos que creerle. Y como a mí me mostró esto, me llena de gozo, porque Él no desecha a ninguno. Él lo que quiere hacer es quitarte todo aquello que te hace daño, que no te deja hacer lo que deberías de ser para que lo puedas hacer. Hay cosas que no nos gustan. A veces el pedir perdón es una de las cosas más difíciles. Más difícil. Esta semana que pasó, fui a visitar a una hermana de mi abuelo, porque ella ya le habían dicho que ya eran sus últimos días, y yo no había ido, y fui a visitarla, y ya pues podía escuchar, pero ya no podía hablar, estaba sedado todo el tiempo. Y cuando llegué, me encontré con un primo que era cercanos en El Salvador, pero no vivíamos tan cerca, y de repente nos miramos porque éramos igual. Él era vago por su lado y yo vagaba por el mío, y de repente nos encontrábamos, y siempre ha habido una relación bien buena con él, porque siempre que nos vemos nos damos un abrazo y decimos: hey loco, ¿cómo estás? Acordándonos de cuando éramos jóvenes. Pero ese día pasó algo especial, porque yo creo que de toda la familia, y le estoy hablando de una familia grande, o sea, grande, y yo estaba sentado agarrándole la mano a la abuela, le decíamos, perdón, y me dice, porque mi familia me llama Germán, no me llama José, siempre me llaman por mi segundo nombre. Me dice: Germán, ¿te vamos a orar? ¿Oramos? Y le digo: sí, exacto. Y empezó a orar. Y oró por unos minutos, y pues yo estaba agachado. Después empecé yo a orar un poco. Yo no soy mucho de orar de esa manera, porque yo oro cuando yo platico con Dios, me pongo a hablar así como estoy hablando con ustedes. O sea, nunca me he puesto de una forma más como íntima, o sea, sino hablo con Él como si Él estuviera aquí. Y digo: tú sabes cómo soy. ¿Lo que quieres que te diga? Si ya sabes lo que soy, lo que pienso, lo que hice, lo que voy a hacer, mejor perdóname, ayúdame. O sea, de esa forma. Entonces, pero ese día empezamos a pedir por ella y por los que estábamos ahí, pero de repente abrí los ojos y todos los nietos y los hijos de ella estaban todos alrededor. O sea, pensé que no les importaba, es lo que yo pensaba, pero todos estaban ahí. Luego alguien dijo: ¿y si cantamos? Y empezamos a cantar, y estuvimos cantando por un lapso de una media hora, y todos empezaron o sea, el espíritu se movió, y empezaron unos orando, otros pidiendo, otros orando, pero fue, o sea, tan bonito,
que el trabajo de ella, porque ella siempre, toda la vida fue cristiana, el trabajo de ella no fue malo. Porque toda la familia estaba ahí, excepto los que viven a lo mejor muy lejos, porque es una familia grande, a lo mejor por las circunstancias, aunque quieran a veces no se puede, pero Dios siempre hace algo. A lo que quiero llegar es que en ese momento de toda la familia que estábamos ahí, los que empezamos a dar éramos los locos de la familia, los vagos de la familia, los rebeldes de la familia. Los que hacíamos lo que era. Pero cuando yo estoy con él, digo, lo primero que se me vino a mi mente fue, si nos ponemos a orar los dos, no nos van a hacer caso. Si es que pues no había, o sea, cosas buenas que nosotros hiciéramos, todo era malo. Sino lo único bonito que hay es el amor que ellos nos tienen. Pero cuando yo lo empecé a escuchar a mi primo, desde la manera que habla y me dice, ¿y qué haces? ¿Vas a la iglesia? Le digo, sí, el domingo me toca predicar. Le digo, porque el pastor no va a estar. Dice, dame la dirección, yo voy. Ahí está. Puede levantar tu mano. Entonces, y cuando yo llegué a ese lugar, sin saber, la esposa de él estaba cargando un bebé y me dice, siéntese. Me trató bien, o sea, yo no la conocía, no sabía si era, porque no conozco a toda la familia, entonces no sabía si era familia o no era familia, o sea, pero Dios me dice, es mi esposa. Dios me trató como si ya me conociera. Entonces, ese es el amor de Dios. Y cuando nosotros llegamos a un lugar y somos creyentes, el Espíritu hace la unión. Espero que hoy hayan recibido algo de lo que Dios ha hecho en mí, de cómo Él me muestra la palabra. Lo más sencillo que hay y lo más fácil que hay es buscar de Dios. No te compliques en la vida. Acércate a Él y Él se acercará a ti. Padre, te doy gracias, Señor, por este día, por habernos permitido, Señor, estar aquí, por habernos mostrado, Señor, tu amor. Señor, que cualquier cosa que yo haya dicho, Señor, que no vaya de acuerdo a tu voluntad, Señor, que caiga al suelo, Señor, que no llegue al oído, Señor, de los hermanos. Pero si es algo, Señor, que va a edificar su vida, Señor, que no salga de ahí, Señor, que en ese corazón haga lo que tú quieres que hagas. Sabemos que tu palabra nunca regresa vacía, sino que hace todo aquello para lo que tú le enviaste, Señor. Te pido, Señor, que seas cuidadoso, Señor, con tu gran amor y nos limpie, Señor, de esas áreas, Señor, que todavía nosotros no hemos podido cambiar, Señor, que lo hagas, Señor, con el amor que nos tienes y entendamos, Señor, que todo lo que tú haces en nuestros corazones y en nuestras vidas y en nuestras familias es por nuestro bien, Señor, para que podamos estar, Señor, en tu presencia.
En el nombre de Jesús te doy las gracias. Amén. Amén. Bueno, para los que están en Facebook, YouTube, un saludo. Espero verlos pronto. Si pueden venir, acompáñennos. Dios los bendiga.